socióloga y doctora en ciencia política en la Universidad de Leiden, Holanda, profesora titular de la Universidad de Santiago y actual directora de Espacio Público. Lucía Dammert, hoy con nosotros, un gusto tenerla acá. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo le va el día de hoy? Hola, todo muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por supuesto, gracias a usted por aceptarla. La verdad es que fue uno de los invitados que más nos habían pedido recientemente, así que al saber que pudimos continuar esto, por más que tardó un poquito, tenerla acá ya, estoy seguro que para nosotros y para las personas que nos escuchan es un verdadero placer. Bueno, obviamente son momentos un poco álgidos, ¿no? Bien complicados, tenemos varias cosas que conversar, no solamente por el 18 de octubre, sino por un tema de contingencia poco más reciente, que es por supuesto el caso de la Araucanía, ¿no? A mí me gustaría adentrarnos en ese tema, ¿no? O sea, usted como conoce bien acerca del tema policial, tanto en Chile como a nivel internacional, ha trabajado con organizaciones internacionales al respecto. Me gustaría saber, escuchar cómo se siente usted al escuchar y sentir la aseveración de que el Estado es el responsable de la lamentable muerte del Cabo Segundo hace unos días. Bueno, lo primero es decir que este es un proceso muy largo, ¿cierto? Este es un proceso que efectivamente tiene una historia más bien repetida, de largo alcance, donde en general los actores políticos han tenido diversas consideraciones y no es la primera persona que termina estando en el fuego cruzado. Pero creo que acá lo importante, Ricardo, Jorge, lo importante es esperar lo que diga la justicia. Creo que cuando fallece lamentablemente el cabo segundo de Carabineros, ¿cierto?, con una bala de alto calibre, que en general no es algo que sea utilizado constantemente en la región, y aparecen estas voces a decir rápidamente que hay que estar en contra de la violencia, que hay que terminar con el conflicto en el sur. Es como si estuvieran diciendo que acá hubo algún tipo de organización, digamos, indígena o pro-indígena detrás de esta balacera. Y la verdad es que no la sabemos, porque una de las cosas que también hay en el sur de Chile es organizaciones criminales muy vinculadas con el robo de madera y otro tipo de cosas. Entonces, por más que suene como un cliché, tenemos que esperar los resultados de la justicia y, por supuesto, también reconocer que este es un joven de origen mapuche que al final estaba ahí cumpliendo, digamos, una tarea a la cual pareciera que no había ido necesariamente bien preparado. No digo bien preparado en términos solamente de los cursos, de la formación, sino sobre todo en términos de los pertrechos que tiene que traer, ¿cierto? Y eso también me imagino que está siendo investigado porque uno no puede mandar, digamos, a una situación de alto riesgo a un policía sin las condiciones de seguridad necesarias. Así que hay que esperar un poco, pero efectivamente es un hecho bastante dramático. Sí, o sea, el tema ahí, por supuesto, es que no es que sea solo cliché decir que hay que esperar, sino es que es muy poco sexy decir que no se sabe qué es lo que pasa, ¿no? O sea, muy poco llamativo no salir y decir, mira, yo sé lo que pasó, esto es lo que pasó y esto es lo que hay que condenar, ¿no? Por ejemplo, algo que es bien cercano a nosotros porque recientemente lo conversamos, es el tema del senador Felipe Kast, ¿no? O sea, se suma instantáneamente un poco a este carro de hasta pedir un ministro exclusivo, ¿no? Y bueno, por supuesto, los parlamentarios relacionados a la Araucanía también congelan la relación, ¿no?, con el gobierno, que ya es algo, siendo oficialismo, o sea, parece ya irrisorio. Entonces no sé cómo lo toma usted, o sea, tanto la idea de un ministro exclusivo, ¿qué significa eso necesariamente? Porque si lo recordamos para lo de los mineros, eso fue algo que, por supuesto, es mucho más expedito que tratar con todo el tema que quiere abordar el senador, ¿no? O sea, no es algo que se va a terminar en un año y no va a ser un ministerio transitorio, lo más probable. No sé qué piensa usted con respecto a eso y esa relación. Mira, creo que ahora estamos entrando en una situación, en una coyuntura electoral bien particular, porque como ustedes saben vamos a tener muchas elecciones el próximo año, desde la constituyente, los gobiernos regionales, hasta la presidencial, efectivamente. Y cuando uno entra en un periodo electoral, el mundo de la política como que entra en una turbulencia de frecuencias, ¿no? Como cuando a uno se le cae un poco el internet y los empieza a escuchar como en un formato distinto.
porque ya en el marco electoral uno empieza a hablarle a la audiencia, uno le empieza a hablar a sus militantes más duros, uno empieza a tomar acciones como esta de la desvinculación en la relación con un gobierno de la cual son parte y tienen ministros, pero claro, ahí hay una calculadora electoral que está jugando un rol y por ende no hay que sorprenderse porque de lado y lado uno va a escuchar cosas probablemente, podríamos decir, sin sentido en algunos espacios. En este caso, cuando el senador pide a un ministro en visita, entiendo que lo que está pidiendo, digamos, eso es una acción preferente de la justicia, justamente para tratar de darle rapidez al proceso. No sé si él lo logró explicar de esta forma, pero una de las cosas que sí me parece que es vital es no dejar esta muerte como congelada en el tiempo, como ocurre en muchos casos, sobre todo porque hoy estamos también en este marco electoral, pero además, digamos, en el marco general, estamos en una circunstancia donde cada día son más las noticias falsas y las teorías conspirativas, ¿no? Entonces, si dejamos pasar mucho rato, al final puede llegar a pasar que algún conspirativo diga que acá son las FARC, ¿no? Que acá, no sé, son los cubanos venezolanos o los anarcobarristas, porque para generar teorías conspirativas nos sobra gente. Entonces sí necesitamos avanzar con mucha rapidez en el sumario interno, así como, digamos, con el proceso interno. Y ahí, por ejemplo, con lo que pasó ahí en el Puente Pío IX, con este joven que fue lanzado al río, también necesitamos mucho más rapidez, porque uno también puede empezar a elucubrar de qué pasó con las cámaras, por qué no tenemos los videos. Hoy en día la justicia tiene que ser más rápida, sin duda. Claro. Sí, ahí yo ya entrando en ese tema de la reforma a los carabineros, bueno, una de las cosas muy difíciles, bastante difícil, es cuando una institución como Carabineros está funcionando mal o tiene muchas deficiencias, es poder criticarla a la vez que estar dispuesto a reformarla. Y hoy en el debate público se hace lo primero, se critica duramente, cuestión que no tiene nada de malo, porque efectivamente hay cosas en Carabineros que no están bien, pero por otro lado no se hace lo segundo, que es tener la voluntad para realmente reformarla en el corto plazo. Y de hecho, ahora recientemente, hace unos meses, la gran parte de la izquierda rechazó una reforma que decía relación con transparencia, una parte de la izquierda lo rechazó, o se abstuvo, que es lo mismo que rechazar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo adoptar esta reforma? ¿Desde qué ángulo? ¿Cómo acompañar estas reformas con un discurso político que aúne a todos los partidos, que le haga sentido a la sociedad civil de que es necesario tener una policía que sea transparente, que esté reformada, que sea especializada? ¿Cuál es la experiencia comparada, por ejemplo, que han llevado países respecto a un poco a democratizar la institución y a volverla más eficiente? Sí, a ver, varias cosas. Lo primero es que, distinto a lo que sucedía antes en Chile, la última encuesta de Paz Ciudadana de la semana pasada demuestra que como el 66% de la población quiere o una reforma estructural de la policía y de carabineros o básicamente una nueva institución. O sea, el país ha girado en 180 grados. De lo que era antes, probablemente hace 3 años ustedes hacían esta misma encuesta y nadie hubiera dicho cambiar a la institución, ¿cierto? Ese cambio está muy de la mano por los hechos de corrupción que hemos conocido, pero sobre todo por los hechos de violencia que se conocieron sobre todo el año pasado, ¿cierto? Y tú tienes razón que como no ha habido una respuesta política más integral, a pesar de todos los esfuerzos de lado y lado que han sido, digamos, han sido esfuerzos más bien puntuales, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no se ha logrado un acuerdo político general sobre la reforma. Entonces, cuando el presidente de la República dice, apóyenme en mi reforma, y después uno mira y en la letra chica su reforma son 2 proyectos de ley que no tienen nada que ver con lo esencial de lo que hay que cambiar, efectivamente algunos se descuelgan, ¿cierto? Y por otro lado, también hay muchos que son críticos a la institución policial, pero no saben qué hacer con ella. Entonces se van también a los lados más maximalistas de decir cerrémosla, quitémosle la plata, cosas que son, bueno, no se pueden hacer. Por más que uno quisiera, eso no funciona en ningún lado y acá no va a ser la excepción. Entonces, hoy día estamos en un punto ciego, porque en el fondo
¿Existe una ciudadanía que quiere transformar la policía? Sí. ¿Existe la necesidad de hacer ciertos cambios estructurales? Diría yo, también. Pero el mundo político está entrando, como hablábamos hace un ratito, a esta discusión más electoral, y en esta discusión más electoral yo creo que va a ser muy difícil siquiera tomar las experiencias positivas de otros países, porque ya entramos en esto de como las teorías del empate, ¿no? Y la teoría del empate siempre es, bueno, unos dirán que la policía está para salvar a la gente y otros dirán que que es violador de los derechos humanos, y ahí no se van a encontrar. Yo lo que creo es que probablemente en el debate presidencial, todavía entre unos meses más adelante, ahí podremos empezar a tener una discusión un poquito nuevamente más seria sobre la necesidad de la transformación de todo el sector, entre ellos Carabineros. Claro. Sí, es cierto, en este ciclo electoral la verdad que las propuestas se vuelven muy líquidas porque los políticos quieren prometer, ese también es su labor. Me interesa mucho una arista que es muy relevante de esta reforma Carabineros, que es el control civil. Bueno, es sabido que nuestra policía tiene un sentido militar, bueno, por su historia, que bueno, es algo bastante largo, pero ¿cómo podríamos avanzar hacia un control civil que sea mucho más estricto y que no solo sea estricto, sino que efectivamente Carabineros se subordine al control civil, que haya una disposición de subordinarse? Sí. ¿Y cómo esto se relaciona con el Ministerio del Interior? Porque en el fondo el Ministerio del Interior es el que lleva ese tema y últimamente no se ha visto muy fuerte o muy legitimado para llevar a cabo esa función. Sí, a ver, mientras la policía, las dos policías tenían mucha confianza ciudadana y eran valoradas por la ciudadanía, efectivamente nadie se preguntaba por el control civil, porque se asumía que las policías se mandaban solas y lo hacían bien. Entonces, en todo ese periodo, que es un periodo que ha durado casi 30 años, efectivamente existen los controles civiles normativos, o sea, la Contraloría tiene que hacer informes, el Ministerio de Hacienda tiene que revisar la forma como se gastan los dineros, y el Ministerio del Interior tiene una serie de procesos y procedimientos que tienen que firmar. El problema es que todo eso se convirtió en algo más rutinario, más burocrático. Los informes de la Contraloría, que eran más críticos, no pasaban a ningún lado, y ahí la institución fue fortaleciendo su autonomía, ¿ok? ¿Qué significa entonces tener un control civil? Bueno, significaría en este caso reconocer que el Ministerio del Interior no puede ser un ministerio tan importante políticamente y después estar a cargo de la seguridad también. Porque efectivamente, por ejemplo, el ministro Pérez, que renunció, ¿cierto? El ministro Pérez, ¿cuánto tiempo le dedicará a los temas policiales de detalle? Si efectivamente está entre la agenda política, el presidente, el COVID, no sé, la relación con los partidos. Entonces, una de las cosas que uno requiere es un Ministerio de Seguridad Pública, probablemente, donde tú tengas gente encargada, y la única forma de tener control civil es tener también civiles que sepan de los temas, porque no estamos diciendo que control civil es que el general director deje de existir y haya un civil a cargo de la policía, sino que la policía, por ejemplo, cuando decida cambiar su malla de formación para suboficiales u oficiales, lo haga en acuerdo con el mundo civil, que para algo ha sido electo, ¿cierto?, para que le ponga una cierta preocupación a ciertos ejes, por ejemplo, derechos humanos o transformación tecnológica, lo que sea. Y hoy en día, esa área, no el área policial, el área civil es la que está muy flaca, entonces, al estar sin músculo, evidentemente uno al final, en la vorágine del día a día, termina siendo lo que las policías proponen y disponen. Claro, ese es un tema importante porque usted, por supuesto, tiene una vasta experiencia, no solamente investigando, sino realizando estos estudios y dejándolos ahí como para que la gente genuinamente los utilice, ¿no? O sea, tienen propuestas para iniciar la reforma en Carabineros, en espacio público, con el profesor Duce, o sea, tienen un montón de cosas en las que se ponen a trabajar y eso nosotros genuinamente lo aplaudimos, o sea, eso es precisamente lo que usted está haciendo alusión ahora, ¿no? Hace falta gente que de verdad desde lo civil se dé esa molestia y que lo haga, porque al final poca gente hace eso, ¿no? Pero considerando esa importancia, porque a lo largo de por lo menos
el tema del estudio que usted tiene de la reforma que aún está pendiente, ¿no? De las policías en Latinoamérica, hace especial énfasis en ese punto, ¿no? En el punto de esta participación, en el punto de esta deliberación con la sociedad civil. Y la verdad es que me genera un poco de duda, ¿no? Me genera un poco de duda porque se contrasta con uno de los puntos que también establece, que es que uno de los problemas es que hay una guerra entre la policialización de los temas políticos y la criminalización de las manifestaciones de las preocupaciones civiles, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionar esas dos cosas? Porque en momentos como este, la verdad parece poco probable que vaya a surgir una voz deliberante, informada, que genuinamente vaya a hacer ese aporte ahí, ¿no? Y que se presente, o por lo menos ahora tenga algún espacio. Sí, no, a ver, yo creo que los espacios de conformación de experticia se pueden generar. Son decisiones políticas para generarlos, ¿cierto? Creo también que cuando la ciudadanía siente una necesidad de ciertas transformaciones, los gobiernos tarde o temprano las hacen, porque en definitiva los gobiernos y el mundo político también está ahí con el termómetro de lo que es el reclamo ciudadano. No va a ser sí tan fácil porque la institución policial se ha ido consolidando en el tiempo, ¿no? Y tiene mucho poder y tiene una enorme capacidad de llegada a la ciudadanía, y efectivamente, por ejemplo, en el marco del COVID, logró instalar de nuevo sus buenas cualidades de apoyo, de protección, de cuidado de la ciudadanía. Lo que pasa es que ni bien estamos saliendo de la fase más compleja, ya empezamos de nuevo con las situaciones de violencia, etcétera. Lo que es importante es reconocer que la policía, y especialmente Carabineros, que es la que tiene relación con el ciudadano día a día, no solo es percibida como distante, sino que es percibida como discriminatoria, es percibida como de un trato que no es un trato digno. Entonces, esas son las áreas donde hay que trabajar, porque en el día a día los policías dedican mucho más tiempo a la relación con el ciudadano que a andar persiguiendo criminales, porque bueno, tampoco hay tantos criminales como para que uno esté todo el día haciendo eso. Entonces, si tú tienes una ciudadanía, en los sectores populares principalmente, que siente que la policía efectivamente es violenta, los trata mal, ¿cierto? Es discriminadora. A los jóvenes, los sectores populares les piden los documentos día y noche, y además sienten que eso no es la normalidad del país, sino que eso se concentra en sus barrios, y que hay otros barrios donde eso jamás ocurre, y que el año pasado hubo casi 5 millones de controles de identidad, pero te puedo asegurar que están súper concentrados en ciertos territorios, termina siendo también un hecho de violencia, ¿no? Que te pidan una vez al día o 2 veces al día tu documento con todo lo que significa. Entonces, todas esas cosas son mecanismos que se pueden cambiar y no necesitas, digamos, transformaciones generales. Lo que sí, en el mediano plazo, eso debe cambiar una cosa que tú mencionabas, que es la cultura institucional. Esta cultura, digamos, del secreto, de la autarquía, de la distancia frente al ciudadano, todo eso tiene que cambiar, pero tiene que cambiar porque Chile ha cambiado, porque ya a la gente no le convence que alguien venga y te diga yo soy la autoridad porque soy la autoridad, ¿cierto? El diálogo que hay, y ustedes lo ven en las universidades, uno lo ven en los colegios, uno lo ve en las casas, ya no es que viene el profesor y si te portas mal te pega, como sucedía hace no muchos años atrás, o el profesor que te expulsaba porque encontraba que eras mal educado y lo que habías dicho no era correcto. Hoy día hay una forma distinta de relación, y sin duda la policía tiene que enfrentar esa transformación, nomás no queda otra, porque si no lo que va a seguir es chocando contra una pared de un país que es esencialmente muy distinto, ¿no? Un país más feminista, digamos, más inclusivo, más tolerante, más liberal, y sobre todo es un país de 35 años para abajo, cualitativamente, digamos, distante del país más conservador, más tradicional, más temeroso, que es de los 45 para arriba. Entonces ahí tú tienes una institución que va a tener que acomodarse a estos nuevos valores que trae el nuevo país, yo creo.
Sí, ese es uno de los temas, ¿no? También en esa propuesta para iniciar la reforma de Carabineros, usted plantea tres pilares, ¿no? O tres crisis pilares, ¿no? A raíz de las cuales busca reformar. Y una de ellas es la crisis de legitimidad, ¿no? Esa como crisis de legitimidad que imagino que se asocia a este concepto de esta como autarquía o un poco de separación en la relación con las personas, que parece ser creciente, ¿no? O sea, también se asocian muchísimas cosas, se asocia el hecho de que Carabineros es Carabineros nomás, o sea, no es como que hay varios distintos y más especializados espacios dentro de Carabineros, sino es como todos son Carabineros, por ende, esa legitimidad es bien difícil atribuírsela a algo que ha sido tan estacionario en el tiempo, ¿no? Entonces, por lo mismo, ¿usted cree que en este proceso constitucional, ¿no? Obviamente guardando las necesarias precauciones que se tienen que guardar, ¿existe realmente esa posibilidad de legitimarlo? ¿O de frente hay que cambiar lo que es Carabineros, así como ya debería pasar a ser otra cosa totalmente, ¿no? A ver, yo creo que el proceso de legitimación de la institución no se va a dar en la Constitución, sino que se va a dar en el trato cotidiano que tenga con la gente. Si la gente sigue viéndolo como una institución separada, una institución violenta, una institución discriminadora, por más que hagan los cambios que quieras hacer en la Constitución, eso no va a cambiar. Pero ahí tú decías algo que me parece interesante, ¿no? En Carabineros, en realidad, tú tienes un grupo de oficiales que son los que reciben, digamos, la mayor preparación, que son como los líderes institucionales, y después tú tienes una base súper amplia de los carabineros, los suboficiales, que son los que hacen, digamos, la pega, los que están muchas horas, los que tienen mucho menor salario, mucho menos vinculación con muchos de estos casos, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, es una de las cosas que uno podría revisar. No sé si necesariamente hoy día en Chile es necesaria esa tan fuerte división, ¿no? Era justificado allá cuando uno tenía mucha gente que no tenía, ponte, la secundaria completa. Entonces tú decías, bueno, la tropa, la suboficialidad son los que tienen mucho menos nivel educativo, pero hoy día la realidad es que esa distancia no es tal. Entonces, efectivamente hay cosas que tienen que cambiar en el ámbito constitucional, sin duda. La primera es que la ley orgánica constitucional de Carabineros está dentro de que por algo tiene rango constitucional, digamos, está al interior de la Constitución. Y al estar al interior de la Constitución, se la dejó, que se la dejó 4 o 5 días antes de ir Pinochet, lo que se hizo fue instalar barreras para el secreto, digamos, para la menor transparencia, para los menores niveles de control, pero sobre todo para la incapacidad de hacer cambios. Si ustedes se acuerdan, en algún minuto el presidente Piñera quiso sacar a un general director y no pudo, porque efectivamente el presidente no podía sacarlo si no tenía acuerdo del Senado. Y esto era una crisis de un fin de semana, me parece, y tuvieron que hacer un cambio, ¿cierto?, para los cuales necesita super quórums. Entonces, en el marco del debate constitucional, una de las cosas que habría que hacer es o sacar la ley o bajarle los quórums para que sea, digamos, para que sea un espacio posible de cambio, ¿no? Claro, ese es uno más de esos amarres que se elaboraron durante la dictadura. Yo me quería meter a un tema que me llama mucho la atención y que es la percepción de la seguridad ciudadana. Porque uno de los temas que más preocupa a la gente en Chile es la delincuencia. Y esto se ve reflejado en todas las encuestas. Si uno las revisa, uno se da cuenta que dentro de los 3, 4 primeros temas siempre está la delincuencia. Pero es particularmente interesante porque el año 2019 la encuesta NUS, que es la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, arrojó que un 23.3% de los hogares del país fue victimizado durante ese año. Y esto era interesante porque era la menor cifra desde el 2013, que había caído 2.1 respecto al 2018, lo que significaba que casi 100.000 hogares habían dejado de sufrir delitos. Pero en esa misma encuesta, y otras también, si uno se va a verlas, uno se da cuenta de que la gente cree que la delincuencia aumentó en un 82%, por ejemplo, en el año 2019. Y además el 37% de los encuestados dice que va a sufrir un delito en los próximos 12 meses. Entonces, esta paradoja, ¿a qué se debe esta contradicción? De que por una parte efectivamente bajan los delitos,
pero por otra parte aumenta la percepción de la violencia y de la delincuencia. ¿Cómo podríamos explicar esto que aparentemente es tan contradictorio y paradójico? Sí, no, bueno, muy buena pregunta, porque en realidad tú tienes dos fenómenos ahí. Un fenómeno es el fenómeno del crimen y la victimización. Y efectivamente en Chile la victimización venía cayendo, después digamos como que se estabilizó y bueno, por supuesto ahora con la pandemia, etcétera, debe haber bajado en algunos sectores en promedio. Eh, Ese fenómeno a la larga, cuando se mantiene hacia la baja por mucho tiempo, afecta la percepción de inseguridad, pero es a lo largo, digamos, en el mediano y largo plazo. En el corto plazo, el temor, como se llama, o la sensación de inseguridad se ha convertido en un fenómeno social casi independiente, que está mucho más vinculado a, por ejemplo, las discusiones públicas que hay sobre el tema de seguridad, a las discusiones mediáticas, a las coberturas de medios, a la forma como los políticos se expresan de este tema, porque una de las cosas que es bien interesante, y eso también nosotros hemos hecho estudios en otros momentos, es que tú dices, la delincuencia va bajando. Sí, es verdad, pero cuando miras, por ejemplo, el debate político sobre la delincuencia, te vas a encontrar con alcaldes que dicen que hay una ola delincuencial, que han aumentado los narcotraficantes, o cuando tú ves prende la televisión y aparece como que hay una ola de balas locas que están matando gente. Entonces, una cosa no conversa con la otra, y eso genera, y lo importante es que el temor no solamente es una percepción o un sentimiento, sino que genera cambios sociales. Entonces la gente deja de salir a la calle, la gente desconfía de los vecinos, la gente empieza a pedir más policías, la gente, digamos, no cree que los datos son fidedignos. Y un ejemplo muy claro de cómo el temor impacta en la gente es la relación entre migración y criminalidad, ¿no? Que ni un estudio sustenta que exista esa relación, muy por el contrario, en este último año hay 4 o 5 estudios de muy diversos grupos que muestran que no hay ni una relación, y sin embargo en las encuestas la gente sigue diciendo, ¿cierto? Porque vio un caso de un sicario que supuestamente vino de otro país, entonces ya se instala esa visión. Entonces son dos fenómenos que hay que mirar en paralelo, y los dos afectan tanto la política como la vida social. Claro, sí, es muy cierto. Y sobre todo ese tema me interesa también, el tema de la información. En un artículo que usted escribió el año 2009, que se preguntaba si Chile era el país más seguro de América Latina, una de las conclusiones que sacaba era que se requería desarrollar un mayor conocimiento sobre los métodos, sobre la forma en la que se elabora y se publican las estadísticas de criminales. Y por tanto, sí, si uno mejora eso, uno puede verificar la información también en otros contextos. Por esto también era como un análisis comparado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder sistematizar los datos? ¿Cómo recabar mejor información? Porque además que esto me hacía mucha relación, la otra vez tenía yo clase con un profesor de Derecho Penal, que él está investigando sobre el control de identidad, y él tuvo que ir a la Corte Suprema a luchar la entrega de datos de solo 2 años con Carabineros. Porque ¿Ese era mi amigo Mauricio Duche? Mauricio Duche, sí. Sí. Y él decía, tuve que ir a la Corte Suprema a que me entregaran los datos, y solamente de un par de años, para poder yo sacar conclusiones de cómo había ido desarrollándose el control de identidad. Entonces mi pregunta es, ¿cómo poder mejorar eso? ¿Cómo recabar mejor información y de esa forma sacar mejores conclusiones? Bueno, eso también tiene que ver, digamos, con el control civil, Jorge, porque en el fondo, ¿qué pasó en Chile? Y en esto Chile es bien distinto al resto de países latinoamericanos, para bueno y para malo. En Chile, a mediados de los 90, no había datos de criminalidad, los datos los tenía obviamente la policía nomás. Ni siquiera entre las dos policías concordaban, cada uno tenía su número de homicidios, por ejemplo. A inicios de los 2000, se llegó a la conclusión que teníamos que empezar a tener mejor información, y se generó esto que se llaman los delitos de mayor connotación social, ¿cierto? Que son estos delitos que entendemos son los más importantes: robo, hurto, robo en un lugar habitado, ¿cierto? Violencia contra las mujeres, narcotráfico, lanzazos, bueno, en fin, robo con violencia, robo con intimidación, lesiones, etcétera.
Y sobre esos 7 delitos se generó un sistema de información, que es el sistema de información que conocemos. ¿Cuánto de todo lo que se denuncia son esos 7 delitos? Parece que menos de la mitad. Entonces, cuando tú miras los datos de las policías, cuando se habla de los delitos de mayor connotación social, que si bien sirvieron en un inicio, ¿cierto?, para poder tener una base de información, yo creo que hoy día son absolutamente limitados. Y deberías de tener, si bien en la Subsecretaría de Prevención del Delito está el área que lo mira, deberías de tener mucho más acceso a información, no sensible, pero información que te permita hacer estudios. Eso mismo que les contaba Mauricio, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que por ley están obligados a entregar ciertos datos y sin embargo uno tiene que terminar en la Corte Suprema solicitando los datos que la ley obliga a que se entreguen? Y no solamente, digamos, en los temas delictuales, también uno podría preguntar, por ejemplo, no sé, cuántos carabineros están trabajando en una determinada comuna, para saber si esa cantidad ha tenido impacto o no en el aumento de las denuncias. Pero bueno, parte importante del secreto y la opacidad te genera que no sabes, y que los datos son totalmente, digamos, son bastante difíciles de analizar. Si bien ahora uno tiene sistemas que uno va y mira en la web, al final del día es difícil hacer los análisis, y eso entonces nos lleva a que la ENUSC sea como la mejor, la que tú has mencionado, la encuesta, sea como la mejor herramienta para entender ciertos fenómenos. Pero hay fenómenos que están en la inclusión del sistema. O sea, ¿cuál es un indicador, digamos, antiguo? Cantidad de detenidos. ¿Cuál es un indicador moderno, si uno quiere mejor? Probabilidad de condena, ¿cierto? Entonces tú dices, ok, yo detuve 1 millón de personas. ¿Eso qué quiere decir? Nada, ¿cierto? Probabilidad de condena es del 1 millón de personas que detuve, ¿cuántas efectivamente fueron condenadas? Entonces, si yo digo, detuve 1 millón y mi probabilidad de condena fue 0,00001, mejor no detengas a nadie. Entonces, pero para ese proceso, para poder salir de la trampa del número, necesitas la integración. Entonces, necesitas saber si Lucía Dahmer, que fue detenida por robo, después en el Ministerio Público la encontraron culpable o archivaron su caso, y si la encontraron culpable, cuánto tiempo le dio la justicia de pena y al final cuándo fue al sistema penitenciario. Hacia allá tenemos que ir. Entonces lo mismo pasa con las drogas. ¿De qué nos sirve saber que hemos incautado 1 millón de kilos? Solo nos sirve para saber que hay muchas drogas, nada más. Entonces hay que hacer más sofisticado el sistema de información. Claro, sí, ese también es una de las crisis, ¿no? La crisis de control también, ¿no? Como ir un poco mejorando ese proceso de tanto recibir la información como de almacenarla y de relacionarla entre ellas, ¿no? Como, ¿cómo se arregla eso? ¿Quién es el responsable? ¿El general Rosas? Bueno, ya no tenemos, no es el ministro Pérez, pero ¿quién es el responsable de eso? ¿Cuáles son los pasos necesarios para tomarlo? Porque la verdad es que en Chile pasa mucho esto, ¿no? De la fiscalización, como que la dejamos de considerar tanto hace un rato ya, ¿no? Sí, a ver, lo primero es decir que el poder que te da tener información es muy grande, entonces no hay mucho interés de compartirla. Y si ustedes miran en Google, ¿cierto? Y ponen el BUD, el Banco Unificado de Datos, yo creo que se ha inaugurado como 8 veces y nadie sabe muy bien en qué está, que es la idea de generar este sistema de información que permita que desde Gendarmería hasta Prevención del Delito carguen ahí sus datos y uno pueda tener mucho más capacidad analítica y también capacidad de control, porque sucede hoy en día que uno dice, en base a que a uno le pasó, uno dice, no, han aumentado mucho los portonazos porque a mi tía le robaron el auto. Bueno, qué pena que eso haya sucedido, pero eso no significa nada, claro, en el mar del país, ¿cierto? Entonces, yo creo que las instituciones de justicia criminal en general no han estado muy dispuestas a compartir información.
Primero, porque pierden poder. Segundo, porque se notan las grietas que tiene cada uno, ¿cierto? Ahí donde sale que el Ministerio Público archiva prácticamente, digamos, todo, o que se resuelven solamente los casos de flagrancia, o que mucha gente al final no termina siendo, digamos, condenada, sino se les da, digamos, penas alternativas. Bueno, cuando uno empieza a mirar todo, también se desnudan las dificultades institucionales, pero necesitamos ir a una mirada mucho más integral, si no, nos quedamos en una respuesta que es súper insuficiente. Claro, pero el tema ahí es como, ¿cuándo y por qué va a pasar, ¿no? O sea, a ver, puede hacerse esta constitución y puede hacerse un proceso deliberativo en el que las personas después van a decir, mira, sabes que yo no estoy de acuerdo, me parece que está mal cómo está operando Carabineros, pero al final manejan los datos, ¿no? Van a hacer falta más ENUs, o sea, ¿cómo es que vamos a terminar llegando a ese camino? Si es que usted, me imagino, o sea, ha pensado en ese camino, ¿no? ¿Cómo tomamos pasos hacia llegar a una sociedad en la que la información genuinamente se da, esta transparencia de la que también el ministro de Hacienda decía que era tan necesaria, y ha tomado pasos importantes en lograrla, por lo menos en materia fiscal, pero acá el tema de seguridad no sabemos, ¿no? O sea, y aparte, ¿quién es el que no quiere compartirlo, ¿no? O sea, ¿estamos seguros de eso? No, las instituciones, yo creo, y la política tampoco está muy interesada, digamos, en cambiar las cosas, pero como les decía hace un rato atrás, yo creo que estamos en una situación muy esperanzadora respecto a los cambios, porque ya tenemos a la ciudadanía que reconoce la necesidad del cambio. Hace 5 años esto no era así, y por ende era imposible siquiera pensar en una transformación de nada, porque Carabineros tenía la sartén por el mango y además tenía el fósforo para prender la hornalla. Digo, no había ni una capacidad de siquiera proponer algo donde el control civil existiera como palabra, ¿no? Como concepto. Entonces, hoy día que tú tienes una acumulación de escándalos y una acumulación de situaciones graves, eso hace que la ciudadanía reconozca la necesidad de la transformación. Ese empuje ciudadano también repercute en algunos debates políticos y tarde o temprano se harán los cambios. Puede que se hagan mal, puede que sean parciales, pero sin duda van a tener que hacer cambios porque si no, esto solo sigue, digamos, retroalimentando los niveles de crisis de legitimidad de la institución. Entonces, mi impresión es que vamos a necesitar un par de escándalos más de grueso calibre para que ya esto termine de ser empujado. Lamentablemente, porque hoy día, entre el COVID, que no es menor, y la incapacidad política de los partidos tradicionales, digo, ¿con quién uno va a negociar hoy día la reforma policial si no hay ni ministro del Interior? ¿Cierto? Los senadores están en sus propios, digamos, situaciones de ver qué va a pasar porque no se pueden reelegir, las divisiones de los partidos. Hay mucho de la política real, como le llaman, que termina empantanando la conversación. Sin embargo, yo creo que este gobierno tal vez no, pero el próximo gobierno se va a ver enfrentado sí o sí a procesos de cambio en esta área. Claro. En un artículo que escribió en un seminario internacional que era, no un seminario internacional, era una compilación de artículos de Katia Araujo, era para leer el Octubre chileno. En la parte de la conclusión decía que la confianza en Carabineros es como un arma de doble filo, como una espada de doble filo, porque por un lado legitima el trabajo de las policías, pero por otro lado como que inhibe o no permite a los actores afrontar los cambios que son muchas veces naturales. Y probablemente eso es lo que sucedió con Carabineros, de que en algún momento se contentaron con las cifras que teníamos, con la confianza que se tenía en Carabineros, que era alta, era muy alta, pero eso como que no permitió que viéramos los cambios. Y en ese sentido me gustaría saber si ese es un fenómeno internacional, si ese es un fenómeno más en perspectiva comparada. ¿Cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la confianza en las policías en América Latina? ¿Es un fenómeno aislado el de Chile o va en una línea que es mayor a la de nuestro país? No, a ver, te diría que en América Latina probablemente Colombia y Chile eran los países distintos, ¿no? Porque el resto de países la confianza en la policía es cercana a nulo. Es muy bajita,
la policía es interpretada como una institución muy corrupta, es interpretada como una institución violenta, entonces en algunos casos incluso como una institución, digamos, política, ¿no? Entonces, cuando uno miraba América Latina, de México hasta Chile, Argentina, uno decía, bueno, las grandes excepciones son las policías de Colombia y la policía de Chile, que tienen mecanismos de formación, tienen disciplina militar, tienen, digamos, capacidad técnica para resolver problemas, pero en los últimos 3 o 4 años, las dos policías, digamos, la colombiana y la chilena, también enfrentaron el problema que cuando nadie vigila a los vigilantes, se generan las perversiones, ¿cierto? Si tú sacas, no sé, 10 lucas de la billetera de tu mamá y no se da cuenta, y al día siguiente sacas 10 más y no se da cuenta, y así tú sigues en tu vida funcionando, de un momento a otro tú no te das cuenta, pero ya sacaste 1.000.000 de pesos, y nada cambió. Bueno, generalmente eso en las instituciones tiende a desarrollar incentivos para que aquellos que quieran aprovecharse de la institución lo hagan. No lo hace todo el mundo, lo hace un grupo nomás. Entonces, la policía colombiana y Carabineros, yo creo que los dos enfrentaron se fueron contra la misma pared, y es que la falta de control los llevó a niveles de excesiva autonomía y privilegio. Y la vinculación preferente que tienen con los medios de comunicación ya no les sirvió para tapar esas cosas, ¿no? Ahora, cuando tú miras ya en comparación con los países de la OECD, o países más desarrollados, ahí también las relaciones, digamos, entre el poder civil y las policías son distintas. Yo no podría decir que los niveles de autonomía policial son más bajos. O sea, incluso en Estados Unidos, con todos los problemas que tienen las policías norteamericanas, existen comités ciudadanos que pueden poner quejas de cómo funciona o cómo desarrolla su labor un comisario, cosa que acá sería imposible, salvo el grupo de amigos del comisario, ¿cierto? Claro, entonces, claro. Yo cuando decimos que hay un camino, y ahí en el artículo que escribimos con Mauricio Duche justamente, cuando decimos que hay un camino de reforma policial, es justamente basado en todas estas experiencias, que no es que uno quiera el maximalismo de una institución policial 100%, digamos, ciudadana, no, pero sí uno puede llegar a pasos donde, por ejemplo, la policía, en vez de estar en la Plaza Italia peleando cuerpo a cuerpo con los manifestantes, se retira, y al momento de retirarse, ustedes lo han visto, ¿cierto?, disminuye la tensión, naturalmente. Entonces, esos son aprendizajes. En ese sentido, una de las cosas más interesantes de los artículos que leí ahora para preparar la entrevista era esta especie de línea de tiempo que fuiste creando para, de alguna manera, analizar cuáles fueron los puntos clave en cuanto a la falta de confianza que empezó a generar Carabineros. Y en ese sentido, es interesante preguntarse dónde se ubica el 18 de octubre. ¿Cómo leer este estallido social y el accionar de Carabineros? ¿Cuánto impacto, o sea, es el hecho que más impacto ha tenido en toda esta cadena de errores que ha tenido Carabineros en cuanto a la ciudadanía? Sí, no, de todas maneras, porque si bien ya venía cayendo desde el Paco Gate, digo, ya en el 2006 y el 2011 con las revoluciones pingüinas, etcétera, ya había un reconocimiento de cierto constante uso excesivo de la fuerza, ¿no? Después cuando vino Aula Segura, digo, han habido casos, pero después viene el famoso Paco Gate de 30.000 millones malversados, donde muchos oficiales quedan adentro. Después viene Huracán, donde se metió gente presa que era inocente, a los que se les construyó un caso básicamente, ¿cierto? Salen otros generales, bueno, y de ahí el asesinato de Camilo Catrillanca, que trataron de pasarlo como un enfrentamiento. Y hasta ahí creo yo, Jorge, que lo que sucedía es que la policía tenía problemas en su accionar, pero eran lejos de Santiago y muy rápidamente refraseados como un problema criminal. Pero cuando esto se instaló en la Plaza Italia, en el corazón de la ciudad, con medios de comunicación 24/7 mostrando lo que sucedía, y con mucha gente que nunca en su vida había ido a una marcha ni a ningún lado, pero ahora estaba ahí presente participando, fue mucho más evidente el uso excesivo de la fuerza, el innecesario, digamos, gaseo de la gente, el uso de químicos en el agua,
Entonces, todo esto que le había sucedido a los estudiantes secundarios masivamente de algunos colegios emblemáticos o a las poblaciones mapuches en el sur, ahora se trasladó a horario prime en la tele. Y eso ha tenido, yo creo que un impacto muy significativo, sobre todo porque a partir de mediados de noviembre, finales de noviembre, comienzos de diciembre, empieza a haber un reconocimiento internacional de que efectivamente lo que estaba pasando en Chile era violación sistemática de violación de derechos humanos, si quieres. Entonces ya la ciudadanía no puede hacer como que no ve, ¿cierto? Porque ya queda corroborado que esto está sucediendo. Y bueno, hoy día hay carabineros detenidos por tortura, hay más de 5.000 denuncias de violaciones de derechos humanos, entre ellas hechos, digamos, de gravedad sexual. Digo, hay un planeta que está ocurriendo todavía y creo que ahí es donde la confianza se termina de fracturar. Ahora, en los estudios que yo estoy haciendo y después del estallido, una de las cosas interesantes es que sí la ciudadanía, no mayoritariamente, pero sí la ciudadanía ve una diferencia entre el carabinero de su comisaría y las fuerzas especiales. O sea, sí hay una cierta percepción que todo esto malo, sobre todo me refiero a la violación de derechos humanos, fueron las fuerzas especiales. Por eso es que el gobierno les cambió de nombre, ¿cierto? Y ahí puede haber un germen de una reconfiguración institucional. Habrá que ver qué pasa. Sí, ese germen quizás, bueno, obviamente como hablamos antes, es un poco necesario, ¿no? De que haya esa división, esa separación de las personas que pueden llevar a cabo estos actos, ¿no? Porque claramente una pregunta que se hace todo el mundo hoy, ¿no? Viendo la circunstancia que está pasando en las instituciones, ¿quién quiere ser carabinero? ¿No? Y ese es un problema mayor, ¿no? O sea, como está bien, nosotros descreemos, ¿verdad? Tenemos algunas razones para creer que están haciendo las cosas mal, pero la verdad es que el interés de la sociedad civil de participar de esa institución escasee, puede sentar las bases para un desastre, ¿no? Sí, es verdad, pero también eso tiene que llevar a la institución a pensar cuáles son los incentivos que tiene, porque por muchos años, ¿quiénes entraban a la institución? A los suboficiales. Sobre todo jóvenes, hombres de sectores populares, muchos del sur de Chile, que veían en el ingreso a carabineros una forma no solamente de tener un salario y tener una mejor jubilación y tener un espacio, digamos, de vida más o menos ordenado, donde también tu familia pasaba a ser parte de la familia policial, ¿cierto? Y donde más o menos, de una forma u otra, tu vida estaba, entre comillas, asegurada. Claro, ¿cierto? Claro. Hoy día, y eso es verdad, pero de la mano de eso venía que siempre eras de segunda clase dentro de la institución, que nunca ibas a poder subir de grado a ser directivo, que siempre te iban a tocar los peores horarios, que siempre te iban a tocar, ¿cierto? Todo es, y que además los niveles de regulación sobre tu vida particular y sobre lo que puedes decir de la institución dentro y afuera son totales. Y creo que hoy día los jóvenes también buscan instituciones diferentes, instituciones donde puedan, y no está mal que alguien pueda decir, ¿sabe qué, mi general? Esto no está bien, yo he hecho mi estudio y me he dado cuenta que es distinto. Eso también, yo creo que es también un incentivo. Efectivamente, muchos deben de estar mirando lo que pasa y dicen, bueno, no nos vamos a meter ahí. Sin embargo, ya no en carabineros, pero por ejemplo, en mi experiencia particular, yo perdí un montón de ayudantes de investigación que dejaron el mundo académico o la universitario por entrar a la PDI porque el ingreso ya era el triple de salario y a los 25, 30 años ya tienes una jubilación que jamás vas a tener con el sistema nuestro de cotización de AFP. Entonces también digo, pero obviamente la policía de investigaciones, si bien también es jerárquica, tiene otros mecanismos de relación y de civilidad, y creo que eso es lo que hay que también potenciar, ¿no? Sí, ahí llegamos a la tercera crisis de ese mismo artículo con el profesor Mauricio Duche, ¿no? Que es la crisis de la capacidad que tienen los funcionarios para trabajar y para llevar a cabo su labor, ¿no? Y en parte de esa crisis la responden, ¿no?
con la propuesta de hacer un nuevo reglamento de reclutamiento, ¿no? De cómo van a entrar las personas, de cuáles son las capacidades en las cuales se van a enfocar para permitir su acceso o no, y también en la formación. O sea, eso me interesaría bastante que lo profundizara así en específico, como qué cambiaría. ¿Qué cambiaría de ese reclutamiento? ¿Y qué cambiaría de ese proceso de darle las facultades y las capacidades para que los carabineros, o bueno, como sea que se va a llamar la fuerza, si es que la cambian, sean mejores, ¿no? Genuinamente. Está silenciada. No creo que le hayan cambiado el nombre, la verdad, pero bueno, puede ser, porque todo es líquido hoy en día. Mira, varias cosas. Uno, necesitamos más mujeres dentro de la institución, mujeres a todo nivel, porque hay muchas mujeres, pero necesitamos mucho más mujeres en los lugares de dirección de la institución, ¿no? Pasa en todos los países. Las mujeres no solamente están para estar en la policía en áreas específicas, sino en todas las áreas. Segundo, también tiene que haber algún nivel de espacio de crecimiento para la suboficialidad, que justamente, haciendo un tremendo esfuerzo, sale de sectores populares, de sectores mapuches, etcétera, y que entra a la institución, pero que generalmente se quedan los escalafones más bajos. La distancia entre lo que el Estado de Chile le ofrece a un oficial de carabineros y a un suboficial en términos de formación ya no se acepta. No puede ser que uno esté 4 años sentado estudiando y uno está con las justas 1 año. Ahora el gobierno planteó que sea 2 años, ¿cierto? Acercándolo. Pero ese acercamiento también tiene que llevar a que uno pueda aumentar uno pueda subir en la carrera policial. Efectivamente, la transversalización de los temas de derechos humanos es fundamental. Los derechos humanos no solamente es un curso dentro de una malla, sino es un permanente recuerdo que cuando uno es policía uno tiene el monopolio del uso de la fuerza y en todas sus acciones, de Franco y no de Franco, representan el poder del Estado. Entonces, cuando el policía viene y te lanza al río, no te está lanzando un amigo, Juan Pérez, te está lanzando el representante del Estado. Y eso genera entonces ciertas repercusiones que son totalmente distintas. Efectivamente, Carabineros tiene un sistema de formación para su oficialidad bastante bueno, diría, pero el 98%, entiendo yo, de los profesores son ex carabineros o carabineros que son asimilados, ¿cierto? O civiles que son asimilados a carabineros. Entonces, también tú necesitas que en el proceso formativo tú tengas gente que viene de otros lados, gente que está no para darte una charla, sino de una forma permanente, porque la capacidad de diálogo, de interacción y de aceptación de la crítica, ahí es donde se genera. Si tú nunca has sido criticado, bueno, obvio, muy difícilmente, ¿no? Entonces ahí es como ese es el cambio que, en breve uno podría hacer. Sí, porque termina el hecho de que, como, a ver, por decirlo de alguna forma, se recicle, ¿no? Y solamente sean profesores, o la mayoría de los profesores sean carabineros o hayan pasado por esa experiencia, probablemente los prima para que el proceso de impregnar a los alumnos de distintas experiencias, de distintos procesos de pensamiento, sea casi nula, ¿no? O sea, la probabilidad de que un carabinero le enseñe a otro carabinero a pensar distinto a carabineros es poco probable. Y sí, me gusta esa idea. O sea, me pareció interesante la idea de que se incluyeran profesores o personas que vengan desde fuera a formar parte de eso, ¿no? Y en ese sentido también apunta a que para que eso mejore es necesario el tema de que hayan incentivos, ¿no? Estos incentivos tanto como becas, como incentivos de naturaleza, de valores, ¿no? De que esas personas puedan formar parte de una institución de la que genuinamente se sientan motivados a participar. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones que necesita tener un país, ¿no? Porque cuando pensamos en eso necesitamos pensar que va a suceder a través de representantes, de personas que son electas para tomar esas decisiones. ¿Y cuáles son los principios que deberían tener esos políticos o esas personas que van a tomar esas decisiones como para que nosotros creamos que genuinamente se va a poder a un nivel de políticas, de mensaje, de diálogo? Mira, te sorprendería, la gente más particular logra, digamos, no hay que tener ningún éxito formativo, ningún doctorado, nada para tener éxito a veces en los grandes procesos de cambio, porque uno necesita capacidad de escucha, ¿no? Necesita poder escuchar al otro, porque acá
los carabineros que están hace 25 años dentro de la institución tienen mucho que decir y probablemente será algo distinto a lo que uno piensa, pero uno no puede simplemente borrarlos, ¿no? Claro. Entonces necesitas un mundo político que esté disponible a escuchar y eso hoy día hay poco. Ellos generalmente se autoescuchan y después, digamos, se autobloquean. Y en este tema va a tocar, digamos, un trabajo más bien de largo plazo, donde ese tipo de conversaciones y de diálogos son necesarios, porque también en aquellos lugares donde el mundo político llega y trata de arrasar con la institución policial, de hacer los cambios, digamos, de arriba para abajo, etcétera, muchas veces lo que encuentra es una resistencia institucional tan fuerte que el resultado es una contrarreforma, ¿no? Y se retrocede muchísimo más de lo que se había tratado de avanzar. Entonces, sí, necesitamos, digamos, un mundo político que esté más preocupado de estos temas. Creo que espacios como este y muchos otros que se han abierto hoy en día en las redes sociales, etcétera, instalan conversaciones que antes no estaban, y eso nos ayuda a digamos, a que también el mundo político lo reconozca como una preocupación, porque como decía Jorge, en estos estudios que hicimos nosotros antes, cuando tú le decías a los políticos hay que cambiar la policía, ellos te decían, los ciudadanos no me lo piden, los ciudadanos confían en Carabineros, no vamos a hacer, y tenían en algún sentido, de corto plazo tenían cierta razón, pero efectivamente dejaron que crezca, digamos, la autonomía y eso al final reventó. Entonces ahora necesitamos también un mundo político que reconozca estas preocupaciones y eso no es fácil, no es fácil de lograr, claro. Es de mediano plazo. Claro. Una última pregunta, al menos de mi parte, tiene que ver con esto del populismo penal, una discusión que se ha dado últimamente bastante fuerte, entendiendo el populismo penal como este mecanismo que utiliza un discurso que va en la línea de endurecer los castigos, las penas, siempre desde una mirada de la política pública y de la seguridad de las personas. Esto se ha dado, por ejemplo, últimamente el estallido social se dio con la tipificación de los delitos de barricada y de incendio y ese tipo de cosas. Entonces, a mí me pregunto respecto al populismo penal, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Es realmente una cuestión política bien líquida que no tiene más bien nacimiento en la realidad? Porque varios estudios dicen que por no aumentar las penas no baja la criminalidad, entonces en el fondo es una cuestión bastante vaga, pero a la vez también se empieza a decir esto de criminalizar la protesta social, que efectivamente puede ser cierto, pero no por eso hay que olvidar de que efectivamente dentro de las protestas hay gente que delinque. Entonces, ¿cómo compatibilizar estos dos términos y estas dos corrientes? No, si lo que hay que hacer es que hay que hacer bien la pega nomás. O sea, efectivamente, si tú como Estado, ¿cierto? Como gobierno, pero más allá del gobierno, como Estado, te das cuenta que hay delitos que están creciendo, que los niveles de impunidad son muy altos, que se requieren cambios normativos para enfrentar ciertos problemas, bueno, tú puedes proponer un aumento de penas. Pero si tú en realidad ibas caminando por ahí y decidiste que hay demasiados jóvenes vinculados con el delito y te das cuenta que la gente le da miedo, entonces lo que dices es bajemos la edad de imputabilidad a 14 años, bueno, eso basado en cero, eso es puro populismo. Y el problema, como conversamos hace un segundo atrás, es que ese populismo tiene un terreno súper fértil porque la gente está atemorizada. Que es lo mismo que pasa cuando uno habla de la migración, que es lo mismo que pasa con ciertos, digamos, con ciertos estereotipos. Y por otro lado, obviamente, si tú eres miembro del Estado y te das cuenta que hay grupos organizados para ir a destruir cosas, lo que tienes que hacer es utilizar las herramientas que te da el Estado para investigar con inteligencia, descubrir los grupos y tomarlos detenidos, pero tomarlos detenidos con la evidencia que permita meterlos presos, no con la evidencia que permita que estén un año presos y después salgan y que sea, digamos, definida la evidencia como editada, porque eso lo único que hace es refuerza a aquellos que están en la posición, digamos, más violentas o criminales, porque efectivamente uno se queda pensando, bueno, acá lo que hubo fue un abuso, ¿cierto?, de la autoridad, y lo que se hizo nuevamente es la construcción de un caso. Entonces,
Creo que son dos ejemplos que te demuestran que lo que hay que hacer es ponernos a trabajar seriamente, más que seguir hablando para la galería. Claro, y ahora sí lo último, que no puedo dejar de preguntarlo, respecto a esta propuesta de indulto que ha sido por parte de algunos parlamentarios de indultar un indulto general a estas personas que ya llevan, por ejemplo, un año de prisión preventiva. Desde tu área, ¿eso tendría algún fundamento? ¿Tú crees que ayudaría o más bien es un proyecto que no tiene ningún asidero, por ejemplo, en la estadística, en lo que pasó? No, a ver, una de las cosas que está bien estudiada es que cada día usamos más la prisión preventiva para casos que no debería. Y el uso y abuso de la prisión preventiva se convierte, digamos, en un problema de violencia estructural, porque como vemos en varios casos, hay gente que está en prisión preventiva por mucho tiempo y después la fiscalía no puede sustanciar, digamos, los casos para los cuales ha pedido esa prisión preventiva. Creo que hay que buscar mecanismos alternativos, no para la injusticia, sino mecanismos alternativos para que la gente no pase esos periodos de tiempo dentro del sistema carcelario. Porque además también los estudios todos ratifican que una vez que uno pone un pie dentro del sistema, las posibilidades de salir son bajísimas, por un montón de cosas que no vamos a ver ahora. Entonces, yo no sé si un indulto es la palabra que a mí por lo menos me satisface más, pero sin duda un reconocimiento que hay un exceso en el uso de las prisiones preventivas y que ha habido tiempo suficiente para definir si van a crear o no van a tener un caso. Porque si tú estás un año esperando la investigación, por más que haya COVID y todo, a mí me parece que es un tiempo más que razonable para cerrarla o para tomar una decisión. Claro. Bueno, esperemos que se escuche su voz en ese sentido. Y las últimas dos preguntas van bien cercanas a lo que acaba de conversar. La primera es, ¿qué le genera que yo le diga Lucía Dammert constituyente? No, bueno, suena muy bien. Es a ver, lo primero que... Coincido. Lo primero que hay que decir es que es un gran honor, por supuesto, que haya gente que siquiera pueda pensar que uno puede hacer un rol así. Segundo, que me parece importante que la gente, los ciudadanos, ustedes, etcétera, estén pensando en personas que no vienen del mundo político, porque hay mucha gente que está efectivamente preparada para esto. Y en el caso mío específico, yo estoy súper dispuesta